Sale, ya se está grabando. Sí, gracias por recordarme. Voy a hacer la presentación más grande. Si necesitan decirme algo, abren el micrófono, ¿no? Porfa. Entonces, ¿se acuerdan que les había la semana pasada vieron con Christopher? Bueno, eso quiero pensar, que la elipse se define como la distancia, es la distancia a dos puntos fijos, la suma, ¿no? Y les decía, en el caso de una hipérbola va a ser la diferencia. Y el lugar geométrico, en el archivo que les subí en la mañana, hay una manera de construirla geométricamente con regla y compás, ¿ok? Y ya aún van uniendo los puntos más o menos a pulso. Sí, es una construcción muy interesante, muy, muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho. ¿Sí? Para que vean que no, o sea, que tiene su parte sintética, ¿no? La parte geométrica. Entonces, chicos, bueno, esa es la definición que usualmente tomamos en la actualidad de hipérbola, esa que les comento. Ahí está. Es lo que les decía, ¿no? El segmento F1, F2, donde F1 y F2 van a ser los focos, ajá, se denomina un segmento focal de la hipérbola. Y tiene una longitud igual a 2c. El centro de la hipérbola va a ser el punto medio. Desde el punto de vista algebraico, ese punto medio corresponde a la media aritmética. Ajá. A la media aritmética ¿cómo se llama? Del segmento F1, F2, del segmento de los focos. ¿Sí? Y dicho punto medio va a ser el centro de la hipérbola. Todas las hipérbolas van a tener centro. ¿Ok? Y evidentemente la distancia del centro a cada uno de los focos va a ser la misma porque estamos tomando el punto medio y a esa distancia le vamos a llamar C. ¿Ok? Ahora, ahí en el dibujito, el segmento verde se llama A. A es la distancia del mismo centro de la hipérbola al vértice de la hipérbola. Va a tener uno para cada lado, ¿sí? Entonces, chicos, no hay pierde. Allí A y C van a cumplir algo porque haciendo geometría sintética, A lo podemos... espérenme tantito. Creo que alguien quiere entrar o qué son. Ah, sí. Voy, ¿eh? Voy, chicos. ¿Qué pasó? ¿Ya entraron? Sí, lo que le iba a preguntar era, Díganme. ¿cuáles los dos segmentos que se restan? Bueno, la diferencia de cuáles dos segmentos. Justo va a ser el F, es el segmento, a ver, déjame ver. Espérame tantito. Es el que va del primer foco del eje focal al punto P Ajá, a la diferencia con el segundo foco, ¿no? sí, justo. Es este triángulo que está acá, el F, P y F', ¿no? Este. Sí, ¿Sí? esos dos. Entonces, esa distancia, o esa resta, más bien, la diferencia de FP a PF, esa diferencia, cuando yo hago la diferencia, va a ser una constante. Todos los puntos que cumplen esa condición son los puntos que están sobre la hipérbola. Ok, O sea, ok. si yo varío el P sobre la hipérbola, va a cumplir justo eso, ¿no? Que la distancia de FP a menos la distancia de P a F' va a ser una constante. Y dicha constante vale 2A, me parece, si la memoria no me falla.
¿Sí? No sé, ¿alguien alzó la mano o qué pasó? Gracias. Ajá, sí, de nada. Ok. Entonces, ¿todo va bien? ¿Otra duda? Ahí está. Entonces, en el dibujito anterior, los vértices los vamos a denominar como los puntos de intersección del eje focal. El eje focal obviamente va a ser el eje que une a los focos con la hipérbola, ¿sí? Y vamos a denominar eje transverso a la distancia entre los dos vértices. En este caso va a ser 2A, que era lo que les comentaba, ¿no? Entonces la distancia del centro de la hipérbola a cualquiera de los dos vértices va a ser A, y la distancia entre los vértices, entre los dos vértices va a ser 2A. Vamos a denominar eje conjugado a la distancia entre los puntos de intersección de la curva con el eje Y. Eso mide 2B, ¿ok? Y obviamente, pues, eso es un rectángulo, ¿no? La distancia entre los focos, ya habíamos dicho, va a ser 2C. Y la C, la A y la B están relacionados por el teorema de Pitágoras mediante esa relación. ¿Ok? A cuadrada va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada. La longitud del lado recto, las siglas están en español, longitud del lado recto es 2B cuadrada entre A, y la excentricidad va a ser la razón entre la distancia entre centro y focos, entre centro, focos y vértices. Y está dada por el cociente de C entre A. En la hipérbola, ese cociente siempre tiene que ser mayor a 1. Allí algo interesante que aquí no lo escribí, pero lo escribí en en las notas que le subí en la mañana. ¿Qué pasa cuando A es igual a B, chicos? Ver los puntos de intersección del eje conjugado. Ajá. En este caso, ¿cuáles serían? Porque, bueno, en este caso no corta con el eje transversal. Sí, bueno, se supone que el B es una línea que está aquí. Ahí, perdón. Está aquí, aquí, y entonces trazo una paralela al eje focal, por acá, por los puntos estos, y entonces voy a tener un cuadrado, un rectángulo, en general es un rectángulo, donde un rectángulo cuya altura es B y cuya base va a ser 2A, que es la distancia entre los vértices. ¿Ok? Pero si A es igual a B, ese rectángulo tiene la propiedad o la característica de que va a ser un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado es un rectángulo cuyos lados son iguales, ¿no? Sí. Entonces, cuando A es igual a B, se van a cumplir varias propiedades que son muy interesantes. Mm, Una de ellas es que, como ya acabo de comentar, esta cosa va a ser un cuadrado, no va a ser un rectángulo. Las asíntotas van a ser perpendiculares entre ellas, y además, eh, a este tipo de hipérbolas que cumplen esa condición de que A es igual a B, se les llama hipérbolas equiláteras. ¿Sí? Y tienen muchas propiedades. Un ejemplo muy sencillo de una hipérbola equilátera es la función y igual a 1 entre x. ¿Sí? Y para obtener B, ¿cuál es el procedimiento para obtener B en este caso? Puedes despejar, casi siempre podemos conocer C y A, o los podemos calcular, o son datos, o los podemos ver de la figura, y B la podemos calcular mediante esta ecuación. Por eso es importante esta ecuación, la de C cuadrada igual a cuadrada menos B cuadrada. Ahí despejamos B. ¿Sí?
Sí. ¿Sí, los demás? ¿Sí, todos? Y gráficamente, como para obtenerlo así, digamos, así a la mera vista, ¿cómo se Ahora sí podría preparé obtener? ejemplos, ahorita vamos a ver uno. Eres Roberto, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, ahorita vemos un ejemplo, ahora sí preparé. Entonces, las ecuaciones, bueno, una vez que, por ejemplo, tenemos el punto, si supongamos que tenemos una hipérbola centrada en el origen, ¿no? Que ese es el caso más sencillo. Ok, entonces el vértice de la hipérbola se llama menos a, cero, el vértice de la izquierda, el foco de la izquierda se va a llamar menos c, cero. Estamos suponiendo, pensando que están sobre el eje X, y los vértices correspondientes o análogos de la derecha se van a llamar, ¿cómo se llama? A, cero y B, cero, el vértice y el foco respectivamente. Entonces, las ecuaciones de las asíntotas, pues son y igual a menos b entre a por x. No tiene término independiente la ecuación de esa recta porque, ¿cómo se llama? Porque pasan por el origen, ¿no? En este caso, el centro de la hipérbola coincide con el centro del plano cartesiano, que es el origen. Y la otra hipérbola, pues es y igual a b entre a por x. La ecuación de la hipérbola, de esa hipérbola en general, cuyo centro está en el origen y cuyas características son esas que acabo de mencionar, es x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Ahora, bueno, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba estas cosas, me aprendí una mnemotecnia para relacionar la ecuación de la hipérbola y la ecuación de sus asíntotas muy fácilmente. Entonces, pues la mnemotecnia que yo me aprendía era sacar raíz a la primera fracción. Entonces, raíz de x cuadrada entre a cuadrada es x entre a. Uh-huh. Más menos, porque son dos, voy a tener dos asíntotas, entonces más menos, y le saco raíz a la otra fracción. En este caso, raíz cuadrada de y cuadrada entre b cuadrada va a ser igual a y entre b. Entonces, esa la voy a igualar a cero. Y ya nada más despejo la y, una para x, una para, ¿cómo se llama? Una para más y una para menos, ¿sí? Y ya voy a encontrar la relación que tengo ahí arriba. Las ecuaciones de estas rectas, ¿sí? Entonces, Ya. sí se entendió. Bueno, yo así me acordaba, les digo. Y se me hacía fácil, ¿no? O sea, nada más cambiaba el menos por un más menos, quitaba los cuadrados, por ser prácticos, ¿no? E igualaba a cero en lugar de a uno. Y ya hacía el álgebra. Y eso funciona independientemente de que la hipérbola esté o no centrada en el origen. ¿Ok? ¿No? Si les sirve, pues ahí agárrenla. Sí, Ahora, gracias. sí. Entonces, gracias. Entonces, bueno, esa es una hipérbola. Cabe mencionar que es una hipérbola vertical, digo horizontal. ¿Ok? Abre como, ¿cómo se puede decir? Abre como que el vértice está sobre el eje X. Entonces, eso me indica el vértice y los focos. Eso me va a indicar que la hipérbola es horizontal. En el caso de cuando están centradas en el origen, ¿no? Y una hipérbola vertical, que es el siguiente ejemplo. Entonces, es ejemplo general. Ahora los vértices y los focos van a estar sobre el eje Y. Las ecuaciones de las asíntotas van a ser básicamente las mismas, pero la ecuación ahora la A está abajo de la Y.
La a cuadrada está abajo de la y cuadrada y la b cuadrada está abajo de la x cuadrada y los signos están intercambiados. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Ya vieron la diferencia? A ver, le voy a regresar un poquito para que... A ver, vean esta aquí y vean este cociente acá, el de las asíntotas acá. Acá en estas asíntotas es a entre b. Ajá. Y en una hipérbola horizontal es b entre a. Ujú. Esa es otra diferencia. Aquí es b entre a. En el caso de abajo, ¿cuál corresponde a cuál? Porque las dos Como, están, las dos como que están puestas al lado de la misma parábola, en el ejemplo de abajo. en el ejemplo, no te entiendo. Perdón, en la de... Acá. No, abajo, en la última que vimos, ahí. Ajá. Las ecuaciones de las asíntotas, Ah, ajá. abajo. B entre A por X, ¿no? Más o menos. No, cuando están en los vértices en el eje Y. Ah, ok. En lugar de B entre A, es A entre B y cambia que la A cuadrada está abajo de la Y cuadrada y en el caso de la hipérbola horizontal, la A cuadrada está abajo de la X cuadrada. Mira, aquí. Sí. Pero me refiero a cuál ecuación corresponde a la asíntota de abajo. Porque las dos están en la asíntota de arriba. A eso me refería. O sea, la de Y es igual a menos A entre B por X. Y la otra de Y es igual a B entre X. Ah, ok. De acá dices, de estas como azulitas. De la ecuación, ¿a cuál corresponde? ¿A la asíntota de arriba o a la de abajo? A la curva, pues. No te entiendo. ¿Alguien le entiende la duda y me puede decir otra con Es otras que las palabras? asíntotas son las azules. Ajá, estas azulitas son las asíntotas. Pero ¿cuál es la duda? Es que no le entiendo a Roberto. Ajá, la de O Y sea, es igual a menos A entre B entre X. Esa corresponde a la asíntota azul, ¿no? A la que está pegada. Ah, esta. Sí, sí Ah, se ok, ve ok. el cursor. La Sí. flechita del cursor, ¿sí se ve? Esta es cuando es negativa. O sea, te puedes dar cuenta, ¿no? Si una recta abre en el ángulo de 0 a 90, en el intervalo abierto de 0 a 90, de 0 a pi medios, ajá, Sí, cualquier recta que esté ahora sí que en este ángulo, en el intervalo abierto, va a tener una pendiente positiva. Entonces aquí, pues la pendiente de esta es positiva, bueno, es lo que estamos suponiendo. Y cualquier recta que abra en el ángulo abierto 90 pi medio, 180, que es correspondería a este ángulo, va a tener pendiente negativa. ok, gracias. Y va a corresponder a este menos. ¿No? Si eso es lo que me preguntas, es que no sé bien. Sí, Ah, era ya. eso. Gracias. Y, igual en el tercer cuadrante, cualquier recta que esté aquí, pues va a estar acá, ¿no? Entonces, por eso nada más me fijo en el primero y en el segundo, porque el primero y el tercero van a ser análogos, van a ser iguales. ¿Y eso por qué es interesante tu pregunta? Bueno, ya que la entendí, ¿verdad? ¿Eso por qué es? Porque cuando yo calculo pendientes en el primer cuadrante, todos los puntos, o sí, puntos de este cuadrante, sin tomar en cuenta los ejes del primer cuadrante, todos son de la forma x, y, con x mayor a 0 y y mayor a 0. ¿Estás de acuerdo, Roberto? Sí. Entonces, cuando yo tomo la pendiente, ¿cómo se define? Como y entre x. Sí, Pero si ambos números son positivos, entonces ese cociente va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa en el y segundo cuadrante? positivo Sin y tomar en negativo. cuenta los ejes. El eje X es negativo y el eje Y es
positivo. Entonces, bueno, cuando yo hago el cociente y entre X para calcular cualquier pendiente de que está en el intervalo abierto correspondiente a estos ángulos, pues va a ser más entre menos, que es menos. Pero, ¿qué pasa en el tercer cuadrante? No sé, es que no sé si me estoy dando a entender. En el tercer cuadrante, ambos son negativos, ¿no? Pero menos entre menos es más, y entonces va a corresponder a los del primer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, las X son positivas, las Y negativas. Cuando yo haga el cociente es negativo, y eso se corresponde con el segundo cuadrante. Sí, no, ya eso se debe que todos los, digamos, la misma recta, todos los puntos tienen la misma pendiente de una misma recta. Exacto, sí. Y bueno, esa era la explicación, ¿no? Bueno, más matemáticamente. Perdón si los hice bolas. ¿Sí? No, gracias. Ok. Entonces, aquí está, mira. Aquí está la B. Justo la B va a ser esta, ¿no? Tengo el A ¿qué quedamos que es? A es la distancia del vértice al centro de la hipérbola. ¿Sí? Estoy pensando en regla y compás, ¿sí? A todos. Entonces, y C es la distancia del centro de la hipérbola a cualquiera de los focos. Entonces, ¿qué hace la construcción? Agarra el compás centrado en el centro de la hipérbola y lo abre C minúscula, se fija en dónde corta a cualquiera de las asíntotas, ¿sí? De hecho, si yo abro mi compás aquí y lo abro aquí, entonces, ay Dios. Entonces, esta circunferencia va a pasar por los vértices de este rectángulo. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, me fijo, como así estoy por construcción, pues aquí me estoy tomando este azul más fuerte, ¿no? Entonces, aquí se toma C y justo B es la perpendicular sobre el vértice a donde corta con la asíntota, pero ese punto justo corta en el punto C, ¿sí? Bueno, en el punto donde corta, también es la intersección con la misma circunferencia. Y entonces ¿qué tengo? Tengo algo muy interesante, ¿no? Tengo que este es un triángulo rectángulo y por ende va a cumplir el teorema de Pitágoras, donde la C es la hipotenusa, ¿ok? Por construcción, y A y B son catetos, y entonces pues tengo la relación ahí presente, ¿no? Ahí presentada. ¿Sí? Y lo que les comentaba, ¿qué pasa si A es igual a B? Aquí se va a ver bueno, es más fácil que se lo imaginen, ¿no, chicos? ¿Qué pasa si A es igual a B? Si A es igual a B, entonces ese rectángulo se va a convertir en un cuadrado. Disculpen. Ese cuadrado se va a convertir en un rectángulo. Ese rectángulo se va a convertir en un cuadrado, o bueno, va a ser un cuadrado. Y ya entonces voy a tener un triángulo isósceles, rectángulo. ¿Por qué? Porque A va a ser igual a B. Ajá. Y la construcción es la misma, ¿no? Geométricamente. Entonces voy a tener un cuadrado, un rectángulo cuya altura es A, cuya base es A, y cuya hipotenusa pues va a ser C. ¿Sí? Entonces, si esto mide A y esto mide A, entonces esto va a medir 2A, esto también va a medir 2A, entonces tengo mi cuadrado. ¿Sí? Y les digo, y como es un cuadrado y esta cosa por construcción también pasa por las diagonales, o bueno, pasa por el centro de la hipérbola que coincide con el centro del rectángulo, que coincidiría con el centro del cuadrado, pero si es un cuadrado, pues es obvio que las diagonales, bueno, no sé si sea obvio, pero las diagonales van a ser ortogonales, ¿no? Ah, ya. Sí, en general no son ortogonales porque en un rectángulo en general no pasa eso, pero si es un cuadrado sí van a ser ortogonales. ¿Sí? ¿Dudas?
No, todo bien. Excelente. Entonces, ya no lo escribí aquí, chicos, pero la ecuación general de una hipérbola tiene la forma siguiente, ¿ok? Donde los coeficientes de los términos cuadráticos son, ambos tienen signo distinto. Esa es la regla para que sea una hipérbola, ¿sí? Ambos tienen que tener signo distinto. Podrían ser iguales. Aquí sí cabe la posibilidad de que sean iguales. En una elipse no cabe la posibilidad de que sean iguales, porque si en realidad no sería una elipse, en realidad sería una circunferencia, ¿ok? Pero en este caso sí cabe la posibilidad de que sean iguales, y de hecho ya no lo chequé, pero me parece que si son iguales va a corresponder al caso de una hipérbole equilátera. Ajá, entonces vamos a trabajar con este ejemplo primero. Entonces nos dan esa ecuación, 6x cuadrada menos 12x menos 4y cuadrada menos 16y menos 34 igual a 0. Entonces ya saben, ¿no? Como ayer. Bueno, mejor que ayer, porque ayer me equivoqué. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 6x cuadrada menos 12x menos 4y cuadrada menos 16y menos 34 igual a 0. Después vamos a agrupar los términos en x, los términos en y, el 34 lo sumo 34 de ambos lados, ¿ok? Entonces el de la izquierda se cancela y en la derecha me queda 34, ¿sí? Factorizo un 6, que fue lo que no hice ayer. Ajá. Entonces, bueno, de la primera agrupación factorizo un 6 para hacer mónico ese polinomio de grado 2 con términos en x, ¿ok? Si digo algo que no me entiendan, me dicen. Entonces, y factorizo un 4 para volverlo a hacer mónico, el polinomio asociado a y. Uh-huh. Y pues ahí no hice nada más que factorizar, ¿ok? Ahora sí, completo cuadrados. Entonces, ya saben, ¿no? Como ayer, es x cuadrada adentro del paréntesis, ¿ok? Entonces va a ser x cuadrada menos 2x. Agarro el 2, lo divido entre 2, o lo multiplico por un medio. 2 por un medio es 1. Ajá, al cuadrado es 1. Entonces es x cuadrada menos 2x más 1. De ahí sale este 1. ¿Ok? Pero en realidad no es un 1, es un 6, porque está dentro, lo está multiplicando el 6, ¿sí? Ah, ok, sí. Entonces 6 por 1 es 6 y lo sumo del otro lado, ¿sí? Para no alterar la ecuación. Igual acá, adentro del paréntesis que tengo, voy a tener y cuadrada más 4y, ajá. Agarro el término lineal, que es el 4, lo divido entre 2, 4 entre 2 a 2, lo elevo al cuadrado, me vuelve a quedar 4, ¿ok? Pero en realidad no voy a tener un 4, voy a tener un 4 por menos 4, menos 16. Ok, entonces el procedimiento para completarlos es agarrar el término lineal, dividirlo entre 2 y luego elevarlo al cuadrado, ¿no? Sí. Ok, ok. ¿Ok? Sí, ese es el procedimiento. Y si el polinomio no es mónico como aquí, ¿ok? Entonces no va a ser ese por el que estoy sumando, sino el factor que factoricé por lo que estoy sumando al final, ¿sí? En este caso, menos 16. 4 por 4 son 16 con signo negativo y lo resto del otro lado también, para no alterar mi ecuación. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tengo, chicos? Voy a tener este de aquí, mi intención era escribirlo como el cuadrado de una suma o de una resta, ¿ok? Entonces voy a tener x cuadrada menos 2x, más bien lo que les decía ayer, ¿no? Yo y mis mnemotecnias, le quito el cuadrado, ¿ok? Entonces le quito el cuadrado, aquí está la x, me agarro el signo de en medio, menos, y agarro ¿sí? Entonces, menos 1 y todo ese al cuadrado por 6, ¿sí? Por este 6, no lo cambio. Menos 4, igual aquí, le quito el cuadrado, agarro el signo de en medio y agarro la raíz de ¿no? ¿Sí?
que es 2. 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Ya. Entonces voy a tener, ¿sí? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Ok. Y entonces voy a tener 6 por x menos 1 al cuadrado menos 4 por y más 2 al cuadrado igual a 16 menos 16 más 6 son menos 10, 34 menos 10 son 24. ¿Ok? Y para expresarlo en la forma que vimos al principio, en las formas canónicas, pues es ¿qué voy a tener? Voy a tener, voy a dividir todo entre 24. Entonces, 6/24, ¿cuánto va a ser, chicos? Le saco Un 6, cuarto. va a ser un cuarto. Entonces, me va a quedar x menos 1 al cuadrado sobre 4, ¿ok? 4/24 va a ser un sexto, ¿sí? Entonces, me va a quedar menos y más 2 al cuadrado entre 6 igual a 24/24, que es 1. Y finalmente, para expresarlo en la forma canónica, voy a tener x menos 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado menos y más 2 al cuadrado entre raíz de 6 al cuadrado igual a 1. Entonces, de aquí, ajá. Entonces, de aquí, ¿qué podemos decir? Que el centro de esta hipérbola, ¿dónde va a estar? En el punto 1, menos 2. ¿Sí? A va a ser igual a 2. B va a ser igual a raíz de 6. ¿Sí? Y C va a ser igual, lo podemos calcular, una vez que tenemos A y B, podemos calcular C. Una vez teniendo cualquiera de las dos, podemos calcular el otro. En este caso, C cuadrada, ¿a quién va a ser igual? A 4 más 6, que es 10, ¿no? Sería raíz de 10. No. No. A cuadrada más B cuadrada es C cuadrada. Entonces, aquí en este ejemplo, A cuadrada es 4, B cuadrada es 6. Entonces, C cuadrada. Sí, ¿y tú qué dijiste? ¿Yo qué pregunté? ¿C o C cuadrada? Según yo, bueno, yo respondí que sí. Ok, sí, tienes razón. C cuadrada es 10 y C va a ser raíz de 10. Ok, sí, perdón, Roberto. Ok, entonces, las ecuaciones de las asíntotas, ¿quiénes van a ser? Va a ser x menos 1 entre 2 más menos y más 2 entre raíz de 6 igual a 0. ¿Sí? O sea, esta expresión, les digo que era bonita, bueno, según yo, era muy fácil de acordarse, porque ya una vez aquí puedo tener prácticamente todo, ¿no? Y eso me lo da, ¿qué me lo da? Hacer el álgebra, ¿sí? Y entonces les toca, y aquí ya quedó muy encimado, pero aquí está el cuadrado, no sé si se alcanza a ver, pero aquí, abajo de la Y. Ajá, Sí. entonces aquí les dibujé la hipérbola, el centro está en como les decía, en el 1, menos 2, ¿ok? Es una hipérbola horizontal, ¿por qué? Porque el eje de los vértices y de los focos es paralelo al eje X, ¿ok? Entonces eso me va a decir que es horizontal, ¿sí? Las ecuaciones, entonces ya les toca, bueno, ya les ayudé aquí con el centro, ya les dije quiénes son las ecuaciones de las asíntotas, ya les dije cuánto valen los focos, ¿sí? Ya nada más les toca como dibujarlo, ¿va? Y escribirlo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Díganme, porfa. Sí, solo las ecuaciones de las asíntotas son estas mismas, ¿no? Nada más que Ajá. separadas. Sí, es x menos 1 entre 2. Acuérdate que me vuelo los cuadrados, ¿sí? Más menos y más 2 entre raíz de 6 igual a 0. Y en lugar de igualar a 1, igual a 0. Sí, Sí. sí. Si quieren, escríbanlo para que no se les olvide y me avisan. O ya sigo, como ustedes me digan. ¿Todo bien, chicos?
Profe, Ande. ¿cómo determinó que era una asíntota vertical? ¿Vertical? Una hipérbola. Sí es Ah, vertical. una hipérbola vertical porque acuérdense que el signo me lo va a determinar. En este caso, el signo menos está acompañando a la Y. Cuando el signo menos acompaña a la Y, esa hipérbola va a ser horizontal. Cuando el signo menos acompaña a la X, esa hipérbola va a ser vertical. Y mira, el signo. El signo menos acompaña a la X o corresponde a la X. En ese caso va a ser una hipérbola vertical. ¿Sí? Aquí. No sé quién me preguntó. Sí, está Y, bien, gracias. ajá, y en una hipérbola horizontal, el signo menos acompaña a la Y. Bueno, eso no lo había dicho. Lo que dije en realidad fue que b cuadrada está abajo de y cuadrada y a cuadrada de x cuadrada, pero es como son dos puntos de vista y los dos son válidos, ¿no? O a cuadrada está abajo de y cuadrada, eso fue lo que dije originalmente, y b cuadrada está abajo de x cuadrada, pero también los signos, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿todo bien? Sí, y el eje transversal y el conjugado. Es que eso a mí no me quedó claro. Ah, ok. El eje focal y el eje transversal es el mismo. El eje focal obviamente es el eje, bueno, es el segmento que une a los dos focos. El eje transversal es el eje que une a los dos vértices, pero las dos líneas coinciden, ¿no? Entonces, la línea en general infinita, ¿ok? Que pasa por esos 4 puntos, por los dos focos y por los dos vértices, 5 puntos por el centro de la hipérbola. Ese va a ser el eje transversal. Y el eje conjugado es justo la perpendicular por el centro. ¿Sí? ¿Sí? No sé quién me preguntó. Sí, profe, gracias. Ajá, ¿sí? ¿Seguro? ¿Eres tú, Jair? No, es que no sé, todavía no los reconozco bien. ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Cómo se obtiene el lado recto, profe? Ay, el lado recto. Ay, en este preciso instante no me acuerdo, pero ahorita te digo. Eso está explicado en las notas que le subí, pero ahorita lo vemos si quieren. Ah, entonces yo lo puedo checar. ¿Sí? ¿Tú lo checas? Sí, Ya si no le entiendes algo me avisas, ¿no? claro. Gracias. Perdón, perdón. Es que en este preciso instante no me acuerdo. Ok. Entonces, era lo que les comentaba, chicos. A ver, tenemos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación pues no tiene términos lineales ni en X ni en Y, entonces eso quiere decir que va a pasar, que que el centro de la hipérbola es una hipérbola porque los signos de más y menos, los signos en los términos que están al cuadrado son diferentes y ¿y cómo se llama? Y pues no hay mucho que hacer aquí, ¿no? Entonces, nada más hay que expresarla en términos de lo que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, divido todo entre 400. Bueno, para hacer un poquito más sencilla el álgebra, aquí vamos a pensar que esto es 5 al cuadrado, ajá. 16 es 4 al cuadrado y 400 es 20 al cuadrado, ¿ok? Entonces ya sabemos que el cuadrado y las raíces se preservan con los
con los cocientes, ¿ok? Entonces, si divido todo entre 400, del lado derecho me queda 1, que es lo más fácil, ¿ok? Entonces, 25, quedamos que eran 5, ¿ok? 5 veinteavos. Ajá. Al cuadrado, obviamente. Entonces, pero 5 veinteavos, ¿cuánto es? Es un cuarto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me siguen o no? Chicos. No, lo del 20avos, ¿por qué? Ah, este 400 es 20 al cuadrado, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, cuando yo divido entre 400, ¿qué voy Ah, a ya. tener? 5 al cuadrado entre 20 al cuadrado. Pero eso es 5 entre 20 y toda esa fracción al cuadrado. ¿Sí? Sí, Entonces tengo 5 veinteavos. 5 veinteavos tiene quinta. ¿Ok? La quinta de 5 es 1, la quinta de 20 es 4. Y esa fracción estaba al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener? X cuadrada entre 4 al cuadrado, que son estos 16. ¿Sí? Sin sí. necesidad de calculadora, ¿va? Y análogamente aquí, ¿qué voy a tener? 16 es 4, ¿ok? Bueno, 4 al cuadrado, 400 es 20 al cuadrado, entonces aquí voy a tener 4 dieciseisavos. Pero 4 dieciseisavos es... No, 4 veinteavos, perdón. Sí, 4 veinteavos, perdón. Al cuadrado, ¿no? Pero 4 veinteavos tiene cuarta, arriba y abajo, entonces va a ser un quinto, ajá, y un quinto al cuadrado pues son estos 25, ¿no? Un 25avo. ¿Sí? Entonces es x cuadrada entre 16 menos y cuadrada entre 25 igual a 1, y las asíntotas de esta cosa, de esta ecuación, pues van a ser, acuérdense, ¿no? Saco cuadrado de toda la fracción, o arriba y abajo, como quieran, digo saco raíz, perdón, saco raíz igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿qué van a ser las ecuaciones? X entre 4 menos y entre 5 igual a 0. Bueno, más menos, ¿no? Ya hago el álgebra y ya tengo que y va a ser igual a más menos 5 cuartos de x. ¿Ok? ¿Sí? ¿O fue muy rápido? ¿Sí me siguieron? ¿No me siguieron? Solo después del 0. Era el procedimiento que usted ya había dicho, ¿no? Ajá, sí. Tal cual. Nada más que aquí no sé qué escribí. Pero sí, bueno, se supone que es lo mismo, ¿no? Son ecuaciones equivalentes. Es x cuadrada entre 16, pues es lo mismo. Bueno, como tengo esta igualdad, si saco raíz a la ecuación, se supone que no se altera, ¿no? Y entonces, pues fue lo que... Es otra manera de ver. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, chicos, a ver, vamos a ver. Ahí vamos a hallar la ecuación de la hipérbola si la distancia entre sus vértices es igual a 24 y las coordenadas de los focos están en menos 10, 2 y 16, 2. Entonces, más o menos aquí tengo un bosquejo de la gráfica de la hipérbola. ¿Ok? Sabemos que la distancia entre los vértices de aquí a acá es 24. ¿Ok? Y la distancia entre los focos, digo, y me dan las coordenadas, ¿qué? Las coordenadas de los focos. El foco de la izquierda está en menos 10,2 y el foco de la derecha va a estar en 16,2. ¿Por qué puedo encontrar el centro de la hipérbola? Si yo hago ese bosquejo, ¿por qué lo puedo encontrar? Porque la distancia entre menos 10 y 16 es 26, y entre 2, 13, menos 10 más 13 es igual a 3. Y ya el 2 porque pues eso no se mueve, ¿no? Perfecto, ¿le entendieron? Sí, ¿no? Que podemos Sí. obtener. Ajá, o también la otra es que como esta distancia entre los vértices es 24, me tomo el punto medio y me fijo a dónde corta la recta
Y igual a 2, ¿no? La constante, porque esta es una constante al final del día, ¿no? Desde el punto de vista analítico. Esta es la constante y igual a 2. Entonces, en esa constante, que va a ser paralela al eje X, va a estar el eje focal, el eje, ¿cómo le habían llamado? Transverso. Bueno, no sé. Conjugado. Ah, no, sí. No, el conjugado va a ser la horizontal, ¿no? Digo, la perpendicular. ¿Sí? Ok. Entonces sabemos que 2A es igual a 24, que eso nos dice el problema. Entonces, ya ahí despejando, tenemos que A es igual a 12. De la figura podemos saber que 2C es igual a 26, que era lo que dijo el compañero, y entonces la C es igual a 13, y sabemos que se cumple que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Entonces, despejando B, tenemos que 169 menos 144 son 25, ¿ok? Y como ya habíamos calculado el centro de la hipérbola, que está en 3,2, entonces la ecuación, ¿cómo va a ser? X menos 3 al cuadrado, ¿ok? Entre 12 al cuadrado, que son 144, menos y menos 2 al cuadrado, entre 5 al cuadrado, que fue lo que calculamos aquí en B, igual a 1, ¿ok? Y ya si les piden las ecuaciones de las asíntotas, pues es muy fácil sacarlas una vez teniendo la ecuación que acabamos de ver, ¿sí? Ok, entonces para tomar la ecuación general tenemos que tomar las coordenadas del centro siempre, y esas van correspondientes en la diferencia de X y Y. Ajá, justo. Va. Aunque alguien pudo haber dicho que la hipérbola era vertical, ¿no? Bueno, no, en este caso no, porque sabemos que como nos dan las coordenadas de los focos y en la constante, bueno, no varía en la coordenada Y, ¿ok? Eso nos dice que la hipérbola va a ser horizontal. Si que no hubiese variado fuera la coordenada X, eso nos diría que que la hipérbola iba a ser vertical, ¿ok? Y las hay las que no sean ni horizontales ni verticales, sino como diagonales también. Sí, claro, justo eso es lo que vamos a ver, porque ¿por qué creen que estamos viendo rotaciones, traslaciones y todo lo que están viendo con Luis? Porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ver una hipérbola supongamos una hipérbola que esté así, como dices tú, volteadita, de ladito. No sé si ven el cursor, aquí y acá. Y entonces esa hipérbola en términos de X y Y va a tener términos cruzados. Pero entonces si rotamos los ejes y los ponemos un eje Y' y un eje X', ¿ok? No sé si ven, ¿sí alcanzan a ver el cursor? Sí. Ok, entonces el eje X' y el eje Y' va a estar trasladado y rotado, ¿sí? Todo lo que han visto con Luis. Y entonces esa ecuación de esa hipérbola la vamos a escribir en términos de los ejes X' y Y' de esta manera, que es muy sencilla. Pero en términos de X y Y va a tener términos cruzados. Va a ser una ecuación de la forma AX cuadrada más BX, Y más BY cuadrada más CX más DY más XY más F igual a 0, me parece. No sé si me faltan términos. ¿Sí? Pero justo ese es nuestro objetivo. Vamos a ver justo una hipérbola, una elipse que esté así rotada, y entonces vamos a trasladar los ejes aquí, a rotar y a trasladar los ejes, de manera que los ejes coincidan con el eje mayor o el eje menor, en el caso de una elipse, con el eje transversal y el eje conjugado en el caso de las hipérbolas. En el caso de las circunferencias, pues no tiene mucho chiste, ¿verdad? Que una circunferencia, si la roto, pues se ve igual. ¿Ok? Y en el caso de las parábolas también, ¿sí? Pero justo ese es nuestro objetivo al final del curso.
Creo que ese es el último tema, si la memoria no me falla. ¿Sí? ¿Se entendió lo que comenté? Sí, muy bien. Ok. Les subo la presentación y terminan de leer los ejemplos, son más o menos parecidos. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, bueno, no termino, me dan 5 minutos. Díganme ustedes, porque ya son las 4. ¿Tienen 5 minutos? Sí, bueno, por mí bien. Entonces, a ver, rápido, si no lo leen y ya me dicen dudas. Dada la hipérbola cuya ecuación es esta, vamos a calcular el área máxima de la región triangular cuyos vértices son los extremos del lado recto, lo que me preguntaban, y uno de los vértices de la hipérbola, ¿ok? Entonces vamos a ver el dibujo, me voy al dibujo. Bueno, a ver rápido. De la ecuación de la hipérbola, x cuadrada entre 4 menos y cuadrada entre 9 igual a 1, sabemos que a cuadrada es 4, b cuadrada es 9, entonces c cuadrada es 4 más 9 y c va a ser raíz de 13. Entonces el lado recto es justo esto, mira. Esta distancia es el lado recto. Es una paralela al eje conjugado que es una secante de la hipérbola, ¿no? En realidad, de una rama. Pero tiene que ser paralela al eje conjugado, al eje Y, en este caso. ¿Sí? Toda es C. ¿Mande? Toda es C. Sí. Ajá. Y entonces nos pide el área máxima, ¿no? Porque aquí dice, el problema dice cuyos vértices son los extremos del lado recto y uno de los vértices de la hipérbola. Entonces, por obviedad, no podría ser, bueno, tengo este triángulo y tengo este triángulo, el amarillo, ¿ok? Pero no puede ser este primero porque no sería máxima. Se ve con los ojos, como diría el difunto José Alfredo Amor, que el área de este triángulo va a ser más grande que el área de este triángulo, ¿ok? Y entonces me voy a fijar en este vértice, ¿sí? Sí. Y entonces es un triángulo isósceles por construcción, justo por ser el lado recto, perdón por no recordarlo hace un momento, justo por ser el lado recto, ¿ok? ¿Cómo se llama? Este va a ser un triángulo y por cortar, por la construcción de cortar, ¿cómo se dice? De ser paralelo al eje conjugado y de cortar y de ser una secante de la hipérbola en una rama, porque puedo tener, de hecho, las tres líneas que definen a este triángulo son secantes, ¿no? Solo que esta y esta van a ser ¿cómo se dice? Van a ser, se me olvida el nombre. Ay, ¿Congruentes? No, van a ser secantes, pero en ramas distintas, porque corta en 2 puntos a la hipérbola, pero en sus 2 ramas. Esta y esta cumple la misma propiedad. Esta también va a ser una secante, pero esta secante, ¿qué tiene? Corta a la hipérbola, ¿qué tiene de diferente con las otras? Corta a la hipérbola en la misma rama. ¿Sí? Entonces, Sí. el eje, ¿cómo se llamaba? Lo que no supe decir. ¿El transversal? El lado recto. El lado recto pasa por el foco y es perpendicular al eje conjugado, ¿ok? Entonces, esta es paralela a esta, al eje Y. Y aquí es el foco. Entonces, si este es el centro de la hipérbola, de aquí a aquí, ¿cuánto mide? De aquí al cuadrito negro. Mide C. Mide C. Y de aquí del cuadrito negro aquí, por Mide A. hipótesis, mide A. Entonces, la altura de este triángulo, ¿cuánto es? Es A más C. ¿Sí? Porque queremos el área, ¿no? El área es base por altura sobre 2. Y el lado recto, se supone, bueno, les dije casi al principio
el lado recto era 2b cuadrada entre a, ¿no? Ya no lo demostré. Aquí, el lado recto es 2b cuadrada entre a. Si quieren, chéquenlo o lo checamos, me avisan y lo checamos, como quieran, lo demostramos, ¿va? Pero vamos a darlo por hecho ahorita, porque ya es tarde. Entonces, el lado recto mide 2b cuadrada entre a, que es la base de este triángulo, ¿ok? Entonces, es 1/2 por 2b cuadrada entre a por a más c, que es la altura, ¿sí? Es 1/2 de base por altura, ¿sí? Entonces, el área va a ser igual a ¿quién? Haciendo álgebra, cancelo el 2, me queda b cuadrada entre a por a más c, ¿ok? Y pues nada más reemplazo los valores, por eso los escribí aquí. B cuadrada es 9, A cuadrada es 4, C es raíz de 13. Entonces como A cuadrada es 4, A es 2. Ajá, entonces va a ser 9/2 de 2 más raíz de 13. ¿Sí? Ese es el valor numérico del área. Y esta es la forma general de esa área para cualquier hipérbola, ¿no? Para cualquier hipérbola que cumpla estas condiciones en general. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Profe, entonces sí, Mande. ¿nos podría subir la presentación de ayer y la Dime, de hoy? Jorge. Que sí, nos podría subir las presentaciones de ayer y hoy, por favor. Sí, claro que sí, Jorge, sí. Mañana, al rato en la tarde les subo la de ayer y ahorita que termine la clase les subo la de hoy, ¿sí? Es que la de ayer me falta escribir una cosita, un detalle. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? Lean las notas que les subí, ya sé que son 20 páginas, pero traté de resumirlas lo más que pude, ¿sí? Porfa, y perdón por la Sí. tardanza. Sí, nos vemos mañana, chicos, y puntuales, por favor. Muchas gracias. Gracias. Ya saben que me gusta empezar puntual. Sí, nos vemos, chicos. Muchas gracias por venir a todos. Ya no lo vamos a poder remotear, ¿no? Porque yo el otro día me iba a limpiar, pero estaba ocupando con la cuenta. Perdón, chicos. ¿Tienen alguna duda? Yo sí, profe, como que no me quedó muy claro. Dime, Juan. Lo último, esto del área, bueno, lo que... No sé quién, ¿tú fuiste el que me preguntó cuál era el lado recto? No, yo no fui. Bueno, el lado recto es la secante que pasa por el foco de la hipérbola y es paralela al eje conjugado, ¿sí? ¿Eso te queda claro? Ajá, sí. Ok, perfecto. Entonces, a ver. Déjame hacer la presentación grande, ¿sí? Entonces, ¿sí se ve el cursor, Juan? ¿Aquí? Ok. Sí. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide que calculemos el área máxima entre el lado recto, que es justo este, y uno de los vértices. Entonces, ahora sí, como les decía, como decía el profesor José Alfredo Amor, en paz descanse. Ay, güey, ¿qué hice? Perdón. Se ve con los ojos que el área de este triángulo, bueno, tengo dos triángulos posibles, ¿no? Tengo este lado recto y tengo este vértice, entonces tengo este triángulo chiquito, pero también tengo este otro vértice, entonces tengo este mismo lado y tengo este triángulo grande, ¿sí? Ajá, sí. Vemos con los ojos podemos ver, es válido decir eso,
que el triángulo más grande va a tener mayor área que este triángulo chiquito. ¿Sí? Por intuición. ¿Sí, Juan, o no? Sí, 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 sí. Entonces, por la manera en que está construido y por todo esto, ¿sí? Este va a ser un triángulo isósceles. Aunque en realidad no me importa, ¿no? Pero bueno, podemos notar que es un triángulo isósceles, ¿sí? Podríamos demostrar que es un triángulo isósceles, aunque eso no me está diciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, ¿cuál es la altura de este triángulo? No es un triángulo rectángulo, eso sí es claro, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿cuál es una altura de este triángulo? Una altura de este triángulo, pues es la que va del vértice al foco, Ajá, sí, ¿sí? Esta línea es una altura, ¿ok? sí. Pero esta altura, ¿cuánto mide, Juan? ¿Por qué quiero altura? ¿Cómo Para calculamos encontrar el el área del área, ¿no? triángulo? ¿Mande? Para el área del triángulo, ¿no? Que se hace por altura, ¿no? Sobre 2. Ok, perfecto. Entonces me voy a tomar esta altura. Si me tomo esta altura, me tengo que tomar esta base. Ajá, ¿Sí? sí. Entonces, esta altura, yo puedo saber cuánto mide, Juan. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide de aquí? Este punto es el foco. Ajá, ¿Cuánto mide? Y este punto, donde está el cuadrito negro, es el centro de la hipérbola. Entonces, ¿cuánto mide de aquí del foco al centro de la hipérbola, Juan? C, ¿no? Mide C. Entonces, este segmento mide C. ¿Y Sí. cuánto mide del centro de la hipérbola al vértice? A, ¿no? Mide A. Entonces, ¿cuánto mide toda la altura de este triángulo? A más C, ¿no? Mide C más A. Ujú. ¿Ok? Sí. Y el lado recto, nosotros vimos, bueno, yo les dije, no lo demostré ni nada, pero yo les dije que el lado recto mide aquí, 2b cuadrada entre A. Ajá, ok, ok. Ujú. ¿Ok? Eso no lo demostré, solo lo dije. Ajá. Que es hay que demostrarlo con... Pues no es tan difícil la demostración, ¿no? Pero no me iba a dar tiempo. Entonces, esta base, como es el lado recto, mide 2b cuadrada entre A, ¿sí? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pues ya está, ya tengo todo. ¿Cuánto mide el área de este triángulo? Mide la base, que es un medio, ¿ah? Por la base, que es 2b cuadrada entre A, por la altura, pero la altura quedamos que es A más C, o C más A. ¿Sí, Juan? Ok. Entonces en un medio lo saca como, digamos, como, pues si no, como divide entre 2, lo multiplica usted por un medio, ¿no? Un medio de base por altura. Ajá. Es la ecuación que estoy usando para calcular el área. Ajá, sí, es que no entendía mucho porque de dónde sacaba un medio, pero es como si separara la división, ¿no? De la fórmula del triángulo, ¿no? Que es base por altura sobre 2. Ajá. Lo que hace es separar, ¿no? Base por altura por un medio. Ya, sí, claro, dividir por 2 y multiplicar por un medio era lo que discutíamos ayer, Ajá, es lo mismo, ¿no? ajá. Espérame tantito, Ujú. no me cuelgues, no me cuelgues.